Hasta le puse. Bueno, chicos, la semana que viene ya tenemos el primer examen parcial, ¿sí? Sería hasta la unidad que vamos a ver hoy día, hasta la unidad 4. El tema del parcial les explico más o menos cómo va a ser. Eh, es obligatorio para los que quieren promocionar, ¿sí? Para los que van a regularizar no es necesario que lo rindan. El, el parcial se aprueba con 7, como tienen que promocionar, la nota es mayor a 7, si esas eran las condiciones. Otra cosa, el parcial del examen va a ser a libro abierto, pero no quiere decir que por eso no vayan a leer ni practicar lo que vimos, ¿sí? Hasta el momento. El examen es más teórico que práctico, por ahí puede ser que tenga alguna cosita de práctica, pero es orientado más a la teoría. Eh, es individual, pero ustedes van a poder consultarse entre ustedes, porque bueno, vamos a hacer la misma metodología que aplicamos cuando hicimos el tema de estos trabajos, por ejemplo, del trabajo mm, la actividad que ustedes hicieron con el tema del PCPM, ¿sí? Del diagrama de Gantt, todo eso. Vamos a trabajar de esa manera, pero bueno, la entrega del parcial es individual y va a ser a través de un formulario, ¿sí? Entonces, bueno, ustedes tienen que sí o sí completar ese formulario cada uno, pero bueno, después lo pueden discutir, qué sé yo, o debatir alguna duda o algunas cosas que tengan que completarse, ¿sí? Bueno, básicamente eso, y más que nada como que fuera un trabajo práctico, pero bueno, ese es el examen parcial que van a tener. No sé si hay alguna duda con respecto a eso. ¿Cuánto tiempo tendremos, profe, para resolverlo? Bueno, tener 2 horas. 2 horas, si nos conectamos a las 5, bueno, ya a las 5:30 podemos empezar, ¿sí? Hasta que nos organicemos, hasta que esperamos que todos lleguen, y bueno, a las 5:30 se comenzaría y 2 horas, hasta las 7:30 más o menos, un poco más. El La idea lunes, es 2 horas, digamos, pero por ahí se puede darle unos 15 minutos más, que sé yo, unos 10 minutos más, hasta finalizar todo. ¿Desde qué hora hasta qué hora dijo, profe? Disculpe. Desde las 5:30 hasta las 7:30,
Pero bueno, la idea es que estén conectados a las 5 porque ya así nos organizamos y tienen todo listo, digamos, porque si se conectan 5:30 hasta que van a perder más el tiempo ustedes, ¿m? De paso, bueno, ya les explico las consignas antes, más o menos para ver qué hay que hacer y bueno, y ahí ya, si a partir de las 5:30 ya empiezan ustedes a trabajar. Profe, ¿habría puntos para análisis o para realizar análisis, digo, o todo sería como multiple choice? No, para analizar es todo, no hay múltiple choice. Es básicamente para analizar pequeñas problemáticas y hacer o sea, ustedes van a tener que generar las respuestas, ¿sí? En función de lo que nosotros hemos visto, digamos. Así que en eso consiste. No, no va a haber múltiples opciones. Profe, lo que vamos a ver hoy sería unidad, aparte de la unidad 3 o ya sería la 4. Ya comenzamos con la 4. Esta también va incluida. ¿M? O sea, y sería que estaríamos así separados en salas como la vez pasada. Claro, de esa manera separado por sala, en forma aleatoria, digamos. ¿M? Y podemos, o sea, ayudarnos entre nosotros, digamos, o sea, preguntarnos y ver cómo ir Claro, haciéndolo. ustedes se pueden ayudarse pero cada uno tiene que presentar en forma individual, ¿sí? Cada uno tiene que hacer sus propias respuestas, no se debe copiar, ¿m? No tienen que tener las mismas respuestas, cada uno tiene que hacer su propia producción. Si bien se pueden consultar cosas, pero no tienen que copiarse, Ah, bien, bien, eso quería. porque la respuesta es personalizada, digamos, de cada uno. Eh, Así que no tiene que haber copias. ¿M? No, hasta la unidad 4 va a ser, o sea, incluida esta unidad que vamos a ver ahora. ¿M? El otro lunes sería el parcial. No tomo asistencia, que se quiera retirar, se retira, pero no, yo no tomo asistencia en la teoría, solamente las prácticas son obligatorias. Ahí para los que me están preguntando que se tienen que retirar a las 18. Pero bueno, sería por ahí, por el tema de las prácticas, si vemos, pero bueno, ya no sé si vamos a ver práctica. Perdón, el tema de la participación activa más que nada. Bueno, hoy día vamos a empezar con la unidad número 4, que es metodologías de desarrollo. Estas primeras 4 unidades, más que, básicamente, son como introductorias, digamos, a lo que es el análisis y diseño. Todavía no empezamos a ver análisis y diseño. Si bien ya empezamos a tocar algunas cosas que corresponden al análisis y diseño, vimos lo general, digamos, que concierne al desarrollo de sistemas de información. Vimos lo que es concepto de información, de datos, de procesos, ciclos de vida, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver algunas metodologías o paradigmas, digamos, de desarrollo. ¿M? Nosotros ya hablamos en la unidad número 3 o la 2 creo que era cuando hablamos de proceso, un poco de las metodologías que existen, ¿sí? Vimos métodos ágiles, el método estructurado, hablamos un poco de lo que el método ágil está relacionado con lo que es el desarrollo orientado a objetos, ¿sí? El análisis estructurado no es tan relacionado con eso, sino que es más orientado a sistemas grandes que buscan dividir el problema en partes o analizar por partes.
Lo que tenemos que tener en cuenta es que por ahí el sistema siempre son considerados como un todo y a veces es complicado analizar por partes porque no se llega a entender, a comprender bien, pero bueno, hay metodologías que siguen esta lógica, esa estructura, digamos, como para poder eh, entender más rápido el problema, quizás a través de desarrollo en equipo, ¿sí? A ver, voy a grabar la clase esta. Recording in progress. Bueno, la metodología de desarrollo que tenemos están basadas en los ciclos de vida que vimos en la unidad número 2, ¿sí? Son procesos o son recetas, ¿sí? Recordemos que los procesos eran como una especie de recetas que tienen entradas y salidas, restricciones, eh, recursos. La metodología de desarrollo son pasos, digamos, que pueden estar dentro de un ciclo de vida en particular o de un modelo de ciclo de vida. ¿Sí? Nosotros habíamos visto los modelos de ciclo de vida, por ejemplo, un modelo en cascada, un iterativo e incremental, un modelo en espiral, bueno, iterativo, incremental, etcétera, ¿sí? Ahora vamos a ver las metodologías de desarrollo. Tenemos la primera metodología, es por análisis estructurado. Bueno, esta metodología, como les comentaba, presenta, digamos, la dificultad de comprender de manera completa sistemas grandes y complejos, ¿sí? Esto, ¿cómo se lleva a cabo esta comprensión que habla acá? La comprensión del problema a través del análisis estructurado se realiza por medio de la división del sistema en componentes, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo un sistema de ventas, voy a dividirlo quizás por ventas, contabilidad, depósito, inventario, ¿sí? Entonces ya estoy dividiendo el sistema en componentes y puedo llegar a analizar cada uno de esos procesos. Y por la construcción de un modelo de sistema, ¿sí? Estas metodologías por lo general siempre buscan obtener un modelo de sistema, es decir, abstraer la realidad, ¿sí? A un modelo. O sea, que podamos, antes de construir el sistema, podamos observar un modelo abstracto, ¿sí? A través de diagramas, de dibujos, etcétera. Bueno, el análisis estructurado se concentra en especificar lo que se requiere que haga el sistema o la aplicación, ¿sí? No se establece cómo se cumplirán los requerimientos o la forma que se implantará la aplicación. Esto quiere decir que el análisis estructurado se concentra solamente en la parte lógica. Por ejemplo, si el sistema, bueno, va a necesitar computadoras, va a necesitar un servidor, conexión a internet, armar una VPN, eso no nos importa. El análisis estructurado no analiza ese tipo de cosas. El análisis estructurado lo que le interesa analizar o lo que especifica es lo que el sistema va a hacer, digamos, ¿sí? O sea, toda la parte lógica, la parte de lo que vamos a programar y todo eso, incumbe, digamos, al análisis estructurado. Lo demás es aparte. ¿Por qué construimos modelos? Podríamos directamente ir y construir el sistema directamente, ¿sí? No perdiendo el tiempo, digamos, construyendo un modelo. Muchos seguramente piensan eso, directamente vamos, programamos y listo, que salga como salga y después vemos, lo modificamos, vemos a ver qué dice el usuario, qué piensan, qué sé yo. Bueno, no es mala idea, pero tampoco es la idea que vayamos a improvisar, ¿sí? Siempre algo tenemos que tener, como les dije al principio de la materia, ustedes identifican los problemas, pero también van identificando cuáles son los objetivos o los resultados, ¿sí? En función de esto construimos, ya podemos ir construyendo un modelo, por lo menos para tener una idea de lo que vamos a hacer. Si bien el análisis estructurado no trabaja con prototipos, pero hay metodologías que sí trabajan con prototipos.
pero para diseñar un prototipo tenemos que tener una idea o tenemos que poder abstraer la realidad en un modelo como para poder eh, programar. Por ejemplo, si estamos hablando de paradigma orientado a objetos, el diagrama de clases ya es un modelo, ¿sí? Acá, bueno, también tiene su forma de modelar. Entonces, por qué construimos modelos? Justamente al construir un modelo, el analista puede programar qué tareas va a realizar, puede priorizar cuáles son las partes más importantes, ¿sí? Y bueno, prestar atención a otras menos que son, a otras partes menos importantes, ¿sí? Eh, También, bueno, acá uno puede discutir cambios y correcciones de los requerimientos del usuario. Eso se puede discutir con el usuario, con el gerente, con los miembros del equipo, ¿sí? A bajo costo y con riesgo mínimo. Es decir, que si está todo en papel, lo tenemos para discutir así en papel, bueno, o modelado en un software cualquier software, digamos, y todavía no hemos empezado a programar ni nada de eso. Estamos discutiendo en una pizarra, supongamos. Eso se puede cambiarlo sin correr ningún tipo de riesgo y tampoco sin ningún tipo de gasto, más que nada el tiempo que nosotros, de nuestro, digamos, de las discusiones, ¿sí? No es lo mismo corregir cuando ya está implementado, ya está trabajando alguien ahí, ¿sí? Está cargando cosas. eh, Ahí nos va a salir, va a ser mucho más complejo poder cambiar, corregir, hacer grandes cambios, ¿sí? Entonces, bueno, justamente por eso es que no se va a programar directamente, sino que sí o sí tenemos que construir un modelo. Es lo mismo que estuviéramos construyendo una casa y directamente vamos y empezamos a construir. De poder se puede hacer, pero puede salir mal algunas cosas. Si no hacemos un modelo, no pensamos antes, eh, seguramente uno por experiencia quizá hace medianamente bien, pero algunas cosas le va a salir mal por no planificar. Y después el tema de improvisar, digamos, en la construcción de una casa ya es como que no queda bien, ¿sí? O sea, ya queda mal, se notan las imperfecciones. Entonces, bueno, siempre al igual que una casa, digamos que nosotros tenemos que hacer un plano previamente y ahí a veces cuando hacemos el plano nos vamos dando cuenta de, de las cosas principales que hay que cambiar, ¿sí? Mientras cuando ya está construido quizás ya hay algunas cosas que podemos decir que no, que, que, que podría haber sido de otra manera y quizás se pueden corregir, pero bueno, si ya no hemos planificado previamente no se puede, es muy difícil hacer una corrección o muy costosa, digamos, hacer una corrección, ¿sí? Más si hay que, es una corrección ya en la parte de los cimientos. Bueno, el sistema pasa lo mismo, digamos, si nosotros la parte más importante, la parte central del sistema en el cual eh, confluye todo el flujo de información, es difícil cambiar eso y es costoso, ¿sí? Es como que tuviéramos prácticamente, no sé, tener que destruir un cimiento de una casa y volver a hacerlo, una cosa así, porque ya se lo está ocupando, ya se lo está haciendo, digamos, se está cargando datos, se está registrando información. Y a veces por hacer esto podemos perder información que el usuario ha cargado, el tiempo que el usuario eh, ocupó para realizar esos trabajos, son días de trabajos perdidos. Ya esto implica que los gerentes se pongan de mal humor, se pierdan ventas, o sea que es un costo altísimo, digamos, tener que corregir el sistema en el medio de la producción, o sea, cuando ya el sistema está funcionando, ¿m? Si hay algún tipo de error. Si hay error, el sistema ya no va a funcionar bien, los datos se van a cargar mal, se puede perder muchísimo dinero por el hecho de que el sistema funcione mal, porque las personas confían en el sistema, ¿sí? Y si el sistema empieza a funcionar mal, como les digo, ya pueden ir fallando un montón de procesos productivos y esto generaría pérdidas en la empresa o en el comercio en el que se esté trabajando.
Bueno, después dice verificar que el analista comprenda correctamente el ambiente del usuario y que lo haya respaldado con información documental para que los diseñadores de sistemas y los programadores puedan construir el sistema. Ustedes saben que, bueno, como analista en sistema, seguramente si están divididos su equipo en roles, eh, ustedes se van a comunicar con ellos, o bueno, los analistas de requerimientos del sistema se van a comunicar con los programadores y los programadores lo único que hacen es programar, ellos no van a ir a analizar ni nada de eso. Ellos leen su documentación que ustedes le están proporcionando y en base a eso van y realizan los programas. Y cualquier cosa le va a preguntar a los analistas en sistemas, ¿sí? Entonces, bueno, ellos no van a ir a comunicarse con los usuarios, aunque por lo general en la gran empresa sí se comunican los programadores con los clientes, ¿sí? Bueno, justamente es como para evitar errores, bueno, a veces se da la flexibilidad de ir cambiando algunas cosas eh, al sistema, pero siempre y cuando esas cosas no sean algo grande, digamos, que generen costos. ¿Mm? Eso va a depender de las políticas que tenga la empresa también de desarrollo de software, ¿sí? De permitir cuál va a ser la interacción entre el equipo, ¿sí? Bueno, para el modelado de las funciones del sistema tenemos herramientas, por ejemplo, el diagrama de flujos de datos, ¿sí? Nosotros habíamos hablado ya del diagrama de flujo de datos, creo que cuando hablamos de procesos habíamos visto algo, digamos, como una imagen para visualizar, ¿sí? Ahora ya empezamos a adentrarnos un poco más en los elementos que tiene el diagrama de flujo de datos, ¿sí? Este diagrama de flujo de datos es muy importante para el análisis estructurado porque este diagrama nos define el modelo del sistema. Esta herramienta, bueno, se utiliza para describir la transformación de entradas a salidas, o sea que está compuesto por procesos o subprocesos, ¿sí? Los DFDs consisten en procesos, agregados de flujo, agregado de datos, flujos y terminadores. Bueno, los procesos ustedes saben que son como cajas negras que tienen entrada y tienen salida, ¿sí? Además dijimos que tenían recursos y restricciones. Bueno, los agregados de datos son como tablas, digamos, como base de datos. Por ejemplo, clientes podría ser, en el cual tenemos registro de todos los clientes agregados en una base de datos. Y los flujos son las comunicaciones que hay entre procesos, agregados de datos y con los terminadores. Los terminadores son las entidades externas, como ser clientes, proveedores, otros sistemas, por ejemplo. Ahora vamos a ver un ejemplo bien de esto. Pero esos son los elementos del diagrama de flujo de datos. Hasta acá todo bien, chicos. Me avisan si por ahí hay algo que no se entienda. Bueno, ahora vamos a ver los elementos, esos que mencionamos recién, ¿sí? El diagrama de flujo de datos. Los procesos se representan por medio de círculos o burbujas. Bueno, algunos le representan por medio de rectángulos así medio redondeados también, ¿sí? Dependiendo de la bibliografía. De todas maneras, está bien, digamos, cualquier representación. Eh, Se está viendo la presentación de PowerPoint, ¿no es cierto? Sí, profe, sí se ve. Ok. Bueno, los procesos ustedes ya saben que transforman entradas en salidas, eso ya lo hablamos miles de veces. ¿Sí? Bueno, los flujos, como les decía hace rato, son las interacciones. Se muestran por medio de flechas, curvas, son las conexiones entre los procesos, funciones del sistema y representan la información que dichos procesos requieren como entrada
o la información que generan como salida. Es decir, que los procesos se relacionan con otros procesos. Pero después vamos a ver que no solo esos flujos son procesos con procesos, sino también con los terminadores y los agregados de datos, ¿sí? Los agregados de datos se representan por medio de dos líneas paralelas o mediante una elipse. Muestran colecciones o agregados de datos, ¿sí?, que el sistema debe recordar por un periodo de tiempo. Esto es una tabla de base de datos, ¿sí? Representa una base de datos. Cuando los diseñadores de sistemas, los programadores terminen de construir el sistema, los agregados existirán como archivos o bases de datos. O sea que nosotros al definir ya un diagrama de flujo de datos, los agregados de datos ya va a ser nuestras futuras tablas de la base de datos. Y esto ya nos va a servir después para que nosotros podamos construir nuestra base de datos. Es más, el diagrama entidad-relación que vamos a construir después tiene que coincidir esos elementos con los elementos del diagrama de flujo de datos. Si no, bueno, ya hay que completarlo, si surge algo, hay que ver dónde entra. Este modelo se va retroalimentando en función de eso también. Los terminadores muestran las entidades externas con las que el sistema se comunica. Típicamente se trata de individuos o grupos de personas, por ejemplo, sistemas de cómputo, organizaciones externas. Uno de los terminadores podría ser, por ejemplo, la FIP, ¿sí? El sistema de la FIP. Muchos sistemas se relacionan con el sistema de la FIP para poder facturar, para poder realizar la nota de crédito, etcétera, ¿sí? Entonces, sería un terminador justamente el sistema de la FIP, por ejemplo. Ahora vamos a ver el grafiquito para comprender un poco mejor. Ahí tienen un diagrama de flujo de datos, ¿sí? Fíjense, ahí tenemos 3 procesos. Tenemos, bueno, tenemos 3 terminadores, en realidad son 2 porque el cliente se repite 2 veces. Lo repiten 2 veces al cliente porque, bueno, por tema de la ubicación, digamos, porque no podían poner un flujo al otro lado, digamos, y bueno, si va a ser un lío, más que nada por tema de organización, lo ponen 2 veces, ¿sí? Porque el cliente interactúa varias veces con distintos procesos. En realidad hay 2 terminadores, que es clientes y bodega. Los agregados de datos hay 3, que sería pedidos, clientes y factura. Bueno, están los procesos y están los flujos. Los flujos es, por ejemplo, el cliente a recepción de pedidos dice pedidos, pedidos cancelados. Detalle de pedidos, ¿sí? En el caso de que el cliente viene el cliente al negocio, hace un pedido, ¿sí? Recepción de pedidos registra ese pedido. ¿Dónde va a registrar? En la tabla pedidos, ¿sí? Hagamos de cuenta que esto es, por ejemplo, una aplicación de Mercado Libre, ¿sí? Donde ustedes van, quieren comprar algo, ven en el catálogo y les gusta algo de ahí, entonces agregan al carrito. Ese sería el pedido, ¿sí? Ya ahí tendrán recepción de pedido y eso se registra en una base de datos con los detalles. A su vez, ya que ustedes aceptan el pedido y todo eso, ya va a ir a contabilidad seguramente, a facturarse. Y bueno, ya termina el proceso con la recepción de la factura por parte de ustedes. Eso a su vez ya seguramente va a cobranza. Bueno, hace una serie de pasos para poder procesar hasta que finalmente llega la entrega del producto, ¿sí? Entrega del producto y bueno, de ahí ya se va cancelando el pedido. Fíjense en que, bueno, también tiene un registro de clientes, ¿sí? Con la cual recepción de pedido, bueno, ya tiene seguramente al cliente registrado, y si no lo tiene, lo tienen que registrar, ¿sí? Acá no veo que hay un proceso que diga registro de clientes, ¿sí? Yo creo que haría falta un proceso que diga registro de clientes, pero este es un diagrama de flujo
resumido, digamos, ¿sí? Seguramente que le falta mucho más. Pero ustedes ya desde este diagrama de flujo ya pueden ver cuál es el flujo de información que hay en la organización, ¿sí? Para el sistema. En función de esto, ustedes ya pueden identificar qué elementos van a necesitar, ¿sí? Seguramente ahí, si ustedes ven este modelo, se van a ir dando cuenta de que faltan cosas, de que faltan procesos, de que faltan flujos de información. Y bueno, ya eso se puede ir completando en conjunto con el usuario. Bien. Una vez que ya realizamos el modelo, tenemos identificado la mayoría de los elementos que son importantes para el sistema, para el desarrollo del sistema. Confeccionamos nuestro diccionario de datos y especificación de procesos, ¿sí? Son dos documentaciones que tenemos que hacer. ¿Qué va a ser el diccionario de datos? Muestran detalles acerca de qué información se transforma y de cómo se va a transformar, ¿sí? El diccionario de datos es como que hacemos un listado de todos los términos que vamos identificando con el modelo de diagrama de flujo de datos y vamos haciendo un listado, ¿sí? De todas las cosas que necesitamos. ¿De qué forma podemos hacer ese listado? Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de diccionario de datos. ¿Qué es nombre, por ejemplo? Porque si volvemos acá al diagrama de flujo de datos, vemos por ahí que dice nombre de cliente, ¿sí? Bueno, ¿qué es nombre del cliente entonces? Nombre del cliente puede estar compuesto por tratamiento de cortesía o título, nombre más apellido, por ejemplo. Tratamiento de cortesía si es señor, señorita, señora, doctor, profesor, no sé. Nombre, bueno, es de tipo carácter válido, cualquier carácter puede ingresar. Apellido lo mismo. Y bueno, ahí ponemos el rango válido de caracteres que se pueden utilizar para ingresar. ¿Sí? Esto más que nada ya le va a servir al programador más que nada para saber de qué tipo de datos va a utilizar, ¿sí? Para confeccionar ya la base de datos y todo eso. Bueno, de esa manera ya se define el diccionario de datos, ¿sí? O sea, se pone qué significa cada uno de los elementos que vamos identificando. La especificación del proceso es simplemente una descripción de que lo que hace cada uno, ¿sí? Por ejemplo, dice ahí, si el monto en dólares de la factura multiplicado por el número de semanas de retraso en el pago rebasa los $10.000, entonces, bueno, en el diagrama de flujo de datos ustedes no se ven esas cosas. ¿Qué pasa si, no sé, si el cliente cancela el pedido, por ejemplo? ¿Sí? Acá no se ve ese tema. Si se fijan ahí, simplemente, bueno, se ve como que el cliente aparentemente compra y todo sería exitosamente. Pero ¿qué pasaría si el cliente cancela el pedido? ¿Qué pasa si el proveedor no quiere venderle al cliente porque, no sé, quizá porque quiere remarcar los precios, porque en algún momento, bueno, hay alguna situación de inestabilidad política, financiera, y los proveedores la empresa decide no vender, ¿sí? Entonces, pero bueno, un cliente ya hizo un pedido. Pero bueno, la empresa quiere cancelar ese pedido, no lo quiere vender porque bueno, por la inestabilidad política y financiera que hay en el país, supongamos, ¿sí?
Entonces, esas situaciones no están contempladas ahí, pero sí se puede contemplar acá en la especificación del proceso, ¿sí? Acá especificamos qué es lo que ocurriría en cada situación del proceso. Vamos comentando el proceso, bueno, se realiza la venta, como está ahí. eh, pero bueno, ahí si el usuario cancela, ¿qué acciones se van a realizar? Si la empresa decide cancelar, ¿qué acciones se van a realizar? Por ejemplo, ahí, bueno, habla del monto en dólar de la factura. Ahí pone qué es lo que van a hacer. Se proporciona una fotocopia de la factura al encargado de ventas que llamará al cliente. Anotar en el reverso de la factura que se da una copia al vendedor. Bueno, es como que aparentemente estaría financiando, parece, alguna compra. Y bueno, ahí más que nada, en este proceso que estamos leyendo acá, aparentemente es de un cliente que no está pagando la factura eh, o se realizó algún tipo de crédito y no está abonando el pago en tiempo y forma. Entonces, bueno, hay que considerar qué acciones se tomarían, ¿sí? Para ver si nos sirve de algo para nuestro sistema, ya sea para que nos tire alguna alarma o algo, seguramente esto nos va a servir. Una vez que tenemos el diagrama de flujo de datos, tenemos el diccionario de datos y este último, ¿sí? La especificación del proceso, vamos a lo que es el diagrama de entidad-relación, que justamente este ya es el modelado de datos y que permite conocer con detalle qué agregados de datos hay en el diagrama de flujo de datos. O sea que ustedes ya observando su diagrama de flujo de datos, van a poder observar qué agregados de datos hay, ¿sí? Y qué relaciones tienen. O sea que acá ya pensamos en armar la base de datos. Bueno, tenemos dos tipos de componentes. Tipo de objetos, que son representados por medio de un rectángulo, que en realidad esto representa lo que son las tablas, y las relaciones. Se presentan por medio de rombos y son las asociaciones entre tipos de objetos. Ustedes seguramente esto lo han visto en base de datos o algo similar, ¿sí? Eh, bueno, seguramente ustedes también, bueno, ya en base de datos le agregan lo que es la opcionalidad, la cardinalidad, lo normalizan, ¿sí? Pero acá no se ve eso, simplemente se ve la relación entre las entidades, ¿sí? Por ejemplo, cliente dice coloca pedido, cliente recibe factura, pedido especifica libro de contabilidad. Este sería el diagrama de entidad-relación. Bueno, método por análisis estructural, modelo de comportamiento en el tiempo. Acá, para modelar el comportamiento en el tiempo, vamos a utilizar un diagrama de transición de estados. Este diagrama de transición de estado lo que nos muestra es el estado en el que se encuentra, ¿sí? El proceso en realidad, ¿sí? Por ejemplo, que estemos acá haciendo un lavado de un vehículo, por ejemplo, ¿sí? Está en estado inactivo, ¿sí? Cuando recién empieza o no está haciendo nada. Una vez que comienza a deshabilitar el llenado, bueno, lavado de ropa, me imagino que esto.
Habilitar el llenado, lavadora llena, ciclo de lavado concluido. Esto puede ocurrir al contrario, digamos, que en el transcurso del habilitado llenado se deshabilita el llenado, ¿sí? Entonces vuelve al estado inactivo. O bien se deshabilita el lavado, vuelve al estado inactivo, o bien se deshabilita lo que es centrifugado, vuelve al estado inactivo. Bueno, esto así también no lo observamos en el diagrama de flujo de datos. Entonces tenemos que hacer un diagrama de transición de estado, ¿sí? Por ejemplo, los estados, digamos, si tenemos un sistema que, por ejemplo, un sistema de una playa de estacionamiento, ¿sí? En el cual queremos ver los lugares que tenemos disponibles y los lugares que tenemos ocupados o los lugares que tenemos inactivos, activos, ¿sí? Ahí tenemos una transición de estados, ¿sí? Entonces, bueno, si tenemos que diseñar un diagrama con la playa de estacionamiento, seguramente vamos a tener que plantear todas las posibilidades que tengamos disponibles, ¿sí? Bueno, diagrama de estructuras. Acá ya estamos pensando en la programación. Esta documentación ya lo tenemos que entregar al programador seguramente. De acá ya él tiene que empezar a diseñar los diferentes módulos, ¿sí? Cada rectángulo representa un módulo. Las flechas que conectan los rectángulos representan las invocaciones de módulos. El diagrama también muestra los parámetros de entrada que se le dan a cada módulo invocado y los parámetros de salida. Ese sería el gráfico, ese diagrama de estructura, ¿sí? Donde comienza con módulo ejecutivo, ¿sí? Y se va subdividiendo en los diferentes módulos que tiene el sistema. Bueno, en realidad el módulo ejecutivo es el sistema completo, ¿sí? Después están los módulos A, B, C, D, por ejemplo, puede ser el módulo ventas, módulo inventario, módulo stock, contabilidad, no sé, bueno, diferentes módulos. Y bueno, esas flechitas que ustedes ven ahí son las entradas, digamos, o las salidas, ¿sí? Que activan, digamos, a los módulos, eso. Como pueden ser las entradas del teclado, ¿sí? Un carácter, por ejemplo, una barra de código, perdón, una máquina de lector de códigos de barra, por ejemplo, en el supermercado, ¿sí? Que son ingresos que activan un proceso. Por eso dice la idea del carácter del registro, insertar carácter en el registro, escribir registros. Esto ya va mucho más específico, no es un modelo, sino que ya esto especifica cómo va a ser el ingreso de datos y qué módulos se van a activar. Bueno, con respecto al análisis estructurado, vamos a ver simplemente esto. Esto yo simplemente lo que hago es estoy presentándole lo que es el análisis estructurado. Nosotros vamos a ver un poco de esto cuando veamos en la próxima unidad, ¿sí? Ya vamos a ver lo que es el tema del análisis de requerimiento y el análisis del sistema por diseño estructurado. En esta materia no vamos a ver para mucho el paradigma orientado a objetos, si bien vamos a tocar algunas cosas, pero eso van a ver en la segunda parte, ¿sí? Una metodología específica. Acá en análisis y diseño sistema 1, el análisis que vamos a hacer va a estar más referido a lo que es el análisis estructurado.
y el diseño también. Em, bueno, esto más que nada es la estructura de esta metodología. Ahora vamos a descansar un ratito y ya empezamos con lo que es el método ágil, metodología ágil y prototipos, ¿sí? Ya que tiene que ver con lo que es el paradigma eh, orientado a objetos, ¿sí? Vamos a descansar unos 5 minutos o 10 minutos y volvemos. Bien, profe.
Bueno, chicos, volvemos. La metodología ágil y prototipo por lo general se utilizan más que nada cuando queremos desarrollar proyectos que ya tenemos definidos los requisitos. No tenemos que hacer mucho análisis para poder llegar a obtener un prototipo, ¿sí? Cuando hablamos de prototipo, hablamos como de una representación del sistema, ¿sí? Que puede ser aplicado a las funciones principales o algo chiquito para que los usuarios comiencen a usarlo y de ahí esto nos puede retroalimentar para que, bueno, nosotros los analistas podamos tener mayor certeza de lo que estamos haciendo, ¿sí? Entonces, bueno, no solamente existen métodos como la observación, entrevistas y, bueno, documentación, recopilación, sino que también la retroalimentación forma parte de un método de determinación de requisitos, ¿sí? Dice que debe anticipar con precisión cómo reaccionarán al trabajar con el prototipo y que también se adaptarán a sus necesidades las características del sistema previsto. Las reacciones del usuario se recopilan a través de la observación, entrevista y hojas de retroalimentación diseñadas para obtener la opinión de cada persona sobre el prototipo, a medida que interactúa con él. La información que se recopila en la fase de prototipos permite al analista establecer prioridades y redirigir los planes sin sufrir repercusiones graves con el mínimo de interrupción. Con un prototipo es mucho más fácil que definir así al aire, ¿sí? Pero bueno, también tenemos que ver que el prototipo que implementamos no tengamos problemas en el momento de después, como dice ahí, no sufrir repercusiones graves en el momento de poder reemplazar ese prototipo o bien reemplazar por uno quizá más con más funciones o funciones corregidas mismo, ¿sí? Hay que tener un punto de equilibrio con respecto a esos cambios, digamos, que vamos a realizar. No podemos tampoco, si hemos implementado un prototipo, se supone que funciona un relevamiento previo, ¿sí? No podemos implementar un prototipo y después desecharlo completamente ese prototipo. Eso ya sería generar un costo innecesario, ¿sí? Grande. Y ahí dice con un mínimo de interrupción, o sea que si el usuario ya está usando el sistema, no tenemos que interrumpir su uso, ¿sí? Si vamos a implementar un prototipo que está mejorado, tiene que ser ya en función de lo que se está haciendo. Cosa que la empresa no pierda datos, tiempo, ni tampoco se afecte su flujo de datos, ni su forma de trabajo. Metodología ágil y prototipos, bueno, hablamos de prototipos. ¿Qué era por empezar un prototipo? Un prototipo, bueno, no necesariamente es un sistema, un mini sistema, sino que también puede ser un prototipo armado en un papel, ¿sí? O sea, unas pantallas, eh, algo que vaya mostrando, ¿sí? Al usuario cómo funciona el sistema específicamente. O sea, que siempre y cuando lo entienda el usuario, no le vamos a dar un diagrama de flujo de datos para que vea el usuario, ¿sí? Si bien le podemos explicar, pero esto no sería un prototipo, sino que simplemente son modelos. Ya un prototipo es algo que el usuario puede interactuar, ¿sí? Y como que diríamos que ya lo puede probar, ¿sí? Tenemos un prototipo de parches. Dice, alude a la construcción de un sistema funcional
parchado, construido totalmente con parches, ¿sí? Se trata de un modelo funcional. ¿Qué quiere decir un modelo funcional? Un modelo funcional quiere decir que es aquel modelo que tiene implementado los requisitos funcionales del sistema. O sea, funcional viene de funciones, de funcionamiento principal del sistema, ¿sí? Un modelo no funcional sería que en realidad no se puede realizar las funciones que necesita el usuario. Por ejemplo, que nosotros le pongamos una pantalla, pero que en realidad no dé de alta al cliente, no genere ventas, nada. Simplemente sea, que también es posible que se haga eso, un prototipo, para ver, a ver si al usuario le gusta, por ejemplo, los colores, si le gusta la forma de la ubicación de los botones, el registro, o sea, a ver si está de acuerdo, más allá que no haga nada. Pero en este caso, este prototipo de parche es un modelo funcional, o sea que funciona, ¿sí? Tiene todas las características necesarias, pero es, dice, ineficiente debido a que los programas se escribieron con rapidez, con el objetivo de que fuera funcional en vez de eficiente. ¿Mm? Y después, ¿qué es lo que ocurre con esto? Bueno, tenemos que ir corrigiendo en el camino y por lo general son parches lo que se realizan ahí, ¿sí? Y por ahí este sistema termina siendo ineficiente. Entonces tenemos que tratar de que por ahí eso mucho no suceda. ¿Mm? Prototipo no operacional es la del modelo o escala no funcional, ¿sí? Es empleado para probar ciertos aspectos de diseño. Bueno, esto es lo que yo les decía hace rato. No tiene funciones específicas, sino que es para mostrar cosas no funcionales, como ser aspectos del diseño, forma de entrada, cómo va a ser la ubicación de los elementos del sistema. ¿Mm? Más que nada, como dice, hay aspectos de diseño, ¿m? Los colores, la vista, la pantalla principal, si va a ir con menú, si va a ir con arbolitos, si va a ir con otra forma de acceso, digamos, ¿m? Que sea útil y cómodo para el usuario, pero no habla de algo funcional. ¿M? Otro prototipo es prototipo primero de una serie, dice, ¿sí? Es la creación de un modelo a escala completa de un sistema a la que comúnmente se le conoce como piloto. O sea que acá ya utilizamos una construcción completa de un sistema. Un ejemplo sería crear el prototipo del primer aeroplano de una serie y después ver si puede volar antes de construir un segundo aeroplano, ¿sí? En realidad esto está pensado cuando tenemos un enlatado quizás que se va a implementar en muchas organizaciones que son parecidas, digamos, pero no son iguales. Pero bueno, nosotros primero vamos a probar en una, ¿sí? Si funciona en una, recién vamos a empezar a distribuir a otras entidades, ¿sí? Esto se puede relacionar con otros prototipados, digamos. ¿M? Pero en principio, bueno, eso significa prototipo en serie. ¿M? Ahí tenemos el gráfico de lo que sería una en serie, ¿sí? Tenemos instalación 1, 2 y 3. La instalación 1 sería la primera sucursal, por ejemplo. ¿No? En este ejemplo presenta varias tiendas que son similares, pero bueno, antes de implementar en todas las tiendas, podemos resolverlo o los problemas implementando en una sola, ¿sí?
Si tenemos que hacer instalación de este sistema en varias tiendas, tenemos que comenzar por una, ¿sí? Como para poder resolver los problemas, y cuando ya esté todo establecido, vamos y lo instalamos a las demás eh, organizaciones similares. Esto, por ahí como que yo no lo veo mucho el sentido, pero hay otras formas mejores de combinar esos tipos de prototipos, pero bueno. Prototipo de características selectas. Bueno, esto más que nada es como que ya el sistema empieza a funcionar con algunas características, por ejemplo, las características principales, por el usuario y el analista se pueden reunir para priorizar cuáles requerimientos se van a programar en primer momento, ¿sí? Entonces ya acá tenemos un prototipo con algunas características del sistema final. Sería como que un nuevo centro comercial abra antes de terminar de construir todas las tiendas, dice acá. Claro, algo así es. Y después con el tiempo se va terminando de implementar todas las funciones, ¿sí? Bueno, y las demás opciones pueden estar deshabilitadas. Bueno, en estos tipos de prototipos, la retroalimentación de los usuarios pueden ayudar al analista a comprender lo que funciona y lo que no. Es lo que ya venimos hablando acerca de prototipos, ¿sí? Por lo general se usa para eso, justamente para realizar ya pruebas anticipadas de cómo, de cómo es el funcionamiento del sistema, ¿sí? Ayuda con sugerencias sobre cuáles serán las siguientes características a agregar. Bueno, acá también se puede desarrollar en módulos el sistema. Seguramente que van a haber módulos que van a empezar a funcionar antes y los demás se pueden ir incorporando a medida que pase el tiempo o se afiancen más los módulos principales, ¿sí? En teoría, interconectar los nuevos módulos no tendría que ser mucho problema, ¿sí? Al contrario, si ya están funcionando otros, seguramente va a ser mucho más fácil probar estas nuevas incorporaciones al prototipo. Bueno, a diferencia del otro prototipo que nosotros implementaba una sola vez, digamos, los prototipos, acá es como que no solamente lo tomamos como si fuera un modelo, ¿sí? Sino que acá ya está funcionando y el sistema queda, digamos, funcionando. En cambio, por ahí los no operacionales, qué sé yo, tenés como que uno utiliza por ahí como prueba. En este caso, los prototipos, en prototipo de características selectas, los prototipos ya quedan funcionando y en producción, ¿sí? En la empresa. Y simplemente se van agregando los módulos que vayan faltando. Por lo general, acá en esta materia y en la próxima se van a trabajar con este tipo de prototipo. Ustedes van a tener que priorizar los requisitos y en función de esos requisitos van a obtener su primer prototipo. Ya enseguida vamos a ver un poco de la metodología del proceso unificado, como para poder comprender un poquito mejor
cómo se desarrollan. UML, este lenguaje modelado unificado no es una metodología, ¿sí? Simplemente es un lenguaje que nos va a permitir modelar, construir y documentar los elementos que forman un sistema de software orientado a objetos, ¿sí? Pero tenemos que tener en cuenta de que esto no es una metodología de desarrollo de software, simplemente son lenguajes, ¿sí? A través de gráficos que permiten modelar, así como utilizamos en el paradigma estructurado el DFD, el diagrama de flujo de datos. Bueno, acá utilizamos el UML para ayudarnos a modelar, ¿sí? Fíjense que acá en esta metodología ágil también habla de modelar. Bueno, bueno, ahí tenemos tres autores que han inventado este modelo unificado, que es Bosch, Jacobson y Rambaud. Y bueno, ellos fueron los que han ido definiendo este tipo de lenguaje. Bueno, viene un poco lo que es análisis y diseño orientado a objetos. Ahí podemos ver ejemplos de casos de uso, por ejemplo, ¿sí? Eso seguramente van a ver análisis y diseño 2. Esto ya nos permite modelar de alguna manera y definir el proceso. Fíjense en que, por ejemplo, ese primer dibujito que se ve ahí es una interacción entre el cajero y diferentes procesos, que es procesar ventas, gestionar devoluciones, procesar alquiler, abrir caja, ¿sí? Todas esas actividades forman, ahí donde dice nueva era, es el nombre de un comercio, ¿sí? Nueva era. Y ahí están todos los actores, esos son los casos de uso. Son pelotitas que son como parecidos son procesos en realidad, no nada más que esos procesos ya están relacionados con los requisitos en realidad, que también tienen su entrada y salida, pero acá no se lo indica ahí, ¿sí? En el caso de uso, por lo menos, cuál es la entrada y cuál es la salida. Simplemente se indica con qué actores interacciona cada proceso. Y en la parte derecha está la descripción, por ejemplo, caso de uso, procesar venta, donde define el actor principal, los escenarios, el cliente llega a un terminal punto de venta con mercancías o servicios que comprar, el cajero comienza una nueva venta, el cajero introduce, o sea, describe paso por paso lo que hace, tanto desde que el cliente llega al punto de venta y lo que hace el cajero, ¿sí? El cajero repite los pasos 3 a 4 hasta que se indique y bueno, como que nos va diciendo qué es lo que se va a hacer en cada uno de esos pasos. Bueno, una forma de especificar el caso de uso, esto sí o sí es necesario, porque más adelante con este caso de uso vamos a ir sacando nuestro diccionario de datos, similar a como hacíamos en el paradigma estructurado, ¿sí? Sacamos un diccionario de datos en el cual eso nos va a ayudar a definir cuáles son mis clases, mis métodos, ¿sí? Que voy a utilizar. Por ejemplo, ahí tenemos un ejemplo de modelo de dominio, ¿sí? Donde ya se identifican las clases con sus respectivas relaciones y bueno, algunos atributos como ser cantidad, fecha, hora, dirección, nombre, algunos atributos de, de cada clase. Ahí podemos ver un diagrama de interacción. Estos diagramas de interacción nos permiten
identificar los métodos que vamos a tener. Si a través de estos diagramas sacamos los métodos. Por ejemplo, ahí fíjense en todo lo que hace el cajero con el sistema. Crea nueva venta, ya podría ser un método, introducir artículos, ¿sí? A su vez el sistema le devuelve la descripción total, ¿sí? El cajero finaliza venta, el sistema le devuelve total con impuestos, cajero realiza pago, el sistema le devuelve cambio, devuelto y recibo. Y ahí ya se va viendo la interacción que hay entre el usuario y el sistema, ¿sí? Y de esa manera ya se pueden ir determinando cuáles son los métodos que realiza. Ahí le voy a mostrar un diagrama resumido de lo que es el proceso unificado, ¿sí? Bueno, en el proceso unificado, que utiliza una metodología iterativa e incremental. Fíjense en donde dice disciplina, bueno, son distintas fases que sugiere este proceso unificado. Eso mucho no nos interesa, ¿sí? Después, bueno, utiliza lo que son los artefactos que va a utilizar para cada disciplina, para cada fase, ¿sí? Por ejemplo, utiliza modelo de dominio, modelo de caso de uso, visión, especificación complementaria, glosario, que es como un tipo de diccionario de datos. Para diseño, modelo de diseño, documento de arquitectura software, modelo de datos, que sería como la base de datos. Implementación, modelo de implementación, gestión del proyecto, plan de desarrollo de software, modelo de pruebas y marco de desarrollo, ¿sí? Supuestamente son fases, pero que no se realizan en forma secuencial, sino que esto utiliza un proceso iterativo, ¿sí? O tiene ese ciclo de vida en espiral, que yo le mostré en la unidad 2. ¿Cuándo empieza esto? Esto empieza en la etapa de, ahí fíjense, hay 4 columnas que es inicio, elaboración, construcción y transición. ¿Sí? En las últimas 4 columnas. ¿Qué es lo que comienza primero? Fijémonos en la parte del inicio. Primero vamos a comenzar con, esa C indica comienzo, ¿sí? El inicio sería la iteración número 1. ¿Con qué comenzamos? Primero comenzamos realizando el modelo de casos de uso. Luego la visión, especificación complementaria y el glosario. Esas serían nuestras primeras 4 actividades que realizaríamos utilizando el paradigma de programación orientada a objetos, ¿sí? Eso sería, supongamos, la primera semana. Supongamos que lo hacemos, o no sé, el primer mes. Se puede hacer algo ya con respecto a la gestión del proyecto, que es el plan de desarrollo del software, que es la planificación, más que nada se refiere acá, ¿sí? Pueden utilizar un diagrama de Gantt, un PRCPM, y algo concerniente a lo que es el marco de desarrollo. Esa sería la primera semana. ¿Por qué, digamos, el marco de desarrollo? Porque la idea de acá, de esta primera semana, bueno, o mes, supongamos, ya debería salir un prototipo, ¿sí? De esta fase. Aunque en realidad siempre en el inicio, por ahí es difícil que salga un prototipo todavía, porque recién estamos en el inicio, estamos en el tema de la identificación de la información, relevamiento de datos, etcétera, ¿sí? En la elaboración, que dice E1 hasta EN, o sea, son la iteración. Acá puede tener varias iteraciones. El inicio tiene una sola iteración. La elaboración tiene las iteraciones que ustedes dispongan, de 1 a N, dice, ¿sí? ¿Qué es lo que se hace acá? Se comienza con el tema del modelo de dominio. Se revisa todos
los 4 artefactos que se realizaron durante la etapa del inicio. Se comienza con lo que es el diseño ya acá, y la implementación, porque acá en la iteración número 1 ya tendría que salir un prototipo, ¿sí? En la iteración que forma parte de la fase de elaboración, ¿sí? Sale un prototipo. No del inicio, pero sí de la elaboración, ya porque vamos tocando el diseño y ya tendría que salir un primer prototipo. Y en todas las iteraciones de la elaboración, que por ejemplo, capaz que podemos poner 3 iteraciones durante la elaboración, repetir ese proceso de retroalimentación hasta llegar a la construcción. Fíjense en que en la construcción, esa R dice revisar. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Tenemos que revisar el modelo de diseño, modelo de datos, modelo de implementación, el plan de desarrollo de software y de prueba. Ya no tocamos más el modelo de dominio, ni de casos de uso, ¿sí? Acá ya vamos a otra fase ya en estas iteraciones. Sí, podemos hacer varias veces, pero revisamos eso más que nada. Volver atrás, por ahí ya es más difícil, nos va a costar más, ¿sí? Entonces la idea no es volver. Ya en la transición ya vamos a lo que es la implementación y plan de desarrollo de software, ¿sí? O sea que acá ya tendría que estar completo ya el sistema en la transición. Todos los requerimientos ya desarrollados, los funcionales y los no funcionales. Bien, viendo esta tablita, volvemos a ver los artefactos, ¿sí? Un poco, lo que yo más o menos le había mostrado hace rato, pero fíjense en que, bueno, ahí está el modelo de dominio que se lo fabrica, que se lo diseña en la etapa del inicio. Están los modelos de caso de uso, ¿sí? En esta segunda fase. Viene el modelo de diseño, donde están los diagramas de interacción. Ya pasamos a identificar, fíjense en las clases, por ejemplo, registro, catálogo de productos, ¿sí? Aplicamos algunos patrones, ¿sí? Que nos ayudan estos patrones nos ayudan a diseñar mejor, digamos, lo que es el diagrama de clase, el diagrama de interacción, ¿sí? Están muy buenos estos patrones porque nos ayudan a detectar errores sobre todo. Son muchísimos patrones. Experto en información, creador, controlador, bajo acoplamiento, alta cohesión, polimorfismo, fabricación pura en dirección y variaciones protegidas. Bueno, esto nosotros no vamos a ver patrones de diseño. Y tenemos un diagrama de secuencia para ver cómo interactúan los distintos objetos identificados. Diagrama de colaboración. Otro diagrama de clase. Un diagrama de casos de uso. Bueno, ahí tiene un diagrama de clases que ahí está especificada ya con su método y sus atributos. Bueno, eso más que nada un resumen de lo que sería el paradigma orientado a objeto. Bien, esta unidad dentro de todo es cortita, simplemente acá les presentamos lo que son las metodologías, ¿sí? Ya en la próxima unidad comenzamos a ver específicamente lo que es análisis y diseño, pero nosotros vamos a enfocar a ver más con análisis estructurado que con paradigma orientado a objeto.
No sé si queda alguna duda, chicos. Por ahora no, profe. Recording stopped. Bien, entonces no se olviden para el lunes que viene del tema del examen, ¿sí? Yo ya le voy a subir la diapositiva de esta unidad en el aula, así la tienen para leerlo. Y, y bueno, más que nada, los temas que se va a tomar, bueno, seguramente va a ser acerca del sistema, lo que es proceso, que es importante, ¿sí? El tema de la gestión de proyectos, el tema de planificación, diagrama de Gantt, PERT-CPM. Esto puede ser un poco también acerca de diagrama estructurado, sobre todo. Los elementos, el diagrama estructurado, ¿sí? Todas esas cosas, bueno, tienen que tenerlo claro. Estudio de habilidad, ¿sí? Esas cosas son importantes antes de iniciar el sistema, formación. Bueno, chicos, ¿hay alguna duda más? Yo de todas formas, si necesitan consulta el viernes, yo me puedo estar conectando, ¿sí? Viernes a la tipo 17 por ahí. El viernes tenemos de 2:30 a 8 tenemos clase, profe. Ah, ok. Y el jueves, El jueves terminamos con la práctica, no sé a qué hora termina, por ahí a las 7 por ahí termina el profe. 7:30. bueno, puede ser tipo 8, no sé, 8. ¿Sería en este salón, profe, o en Meet? ¿Cómo? ¿Sería en este enlace o en Meet? Por Meet, porque no sé si este enlace, yo voy a dejar un Meet ahí para consulta, porque este enlace seguramente lo va a estar ocupando el profe, no sé, o no sé, la verdad no me dijeron nada, aparte no voy a estar como anfitrión. Ya voy a ver si funciona este enlace, ahí si no seguramente le voy a estar dejando un Meet ahí. Si no hay nada es porque me conecto por este enlace. No, sería el jueves a las 8 entonces, profe. El jueves a las 8 entonces. Ujú. Bien, profe. Gracias. Bueno, que se quiera desconectar ya se puede desconectar. Con esto terminamos por lo menos lo que es la primera parte de esta materia, pero como les digo, es la parte introductoria, ¿sí? Ya ahora se viene un poquito más pesadito, digamos, el tema de la materia. Hasta luego, profe. Bueno, chicos, nos estamos viendo entonces el lunes o bueno, el jueves a las 20. El que quiera consultar. Bien, profe, gracias. Hasta luego. Bien, profe, hasta Hasta luego. luego, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta Hasta luego. luego, profe. Hasta luego. Nos vemos, profe. Chao, nos vemos.